Bueno, muchas gracias por la invitación. Les voy a contar de este proyecto con el que he estado trabajando en los últimos años y que se llama Dibujando Bienestar, una metodología para recoger, procesar y visualizar información. Me gustaría igual partir diciendo que este es un proyecto interdisciplinario, por lo que esta presentación la abordaré desde el diseño y trataré también de hacerlo un poco desde la sociología. Este proyecto ha sido en colaboración con Esteban Calvo y apoyado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y de las Artes. Primero que nada, contar un poco sobre el contexto. En las sociedades contemporáneas, lo que no se mide es tratado en muchos casos como si no existiera. Por eso es importante medir aquellos fenómenos que son de interés y relevancia para las personas y la sociedad. Sin embargo, conseguir una buena medición no es simple, especialmente cuando se trata de temas complejos como es el bienestar. Por lo tanto, nuestra propuesta de Dibujando el Bienestar es una nueva metodología de encuestas que permite recoger, procesar y visualizar información sobre el bienestar de las personas, transformando datos complejos en diseños fáciles de entender y comunicar. Me gustaría también hacer como una pequeña pausa y contar un poco desde dónde viene este proyecto. Este proyecto ha tenido distintas etapas. La primera fue un proyecto que realicé en la Universidad de Nueva York, donde me interesé por los temas de bienestar y realicé un proyecto de visualización de datos del Reporte de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas. Y en ese momento surgieron un montón de preguntas, sobre todo cómo se involucra a la ciudadanía en este tipo de temas y cómo se les hace más partícipe también. Por lo que terminé diseñando un tipo de gráfico que recogía las experiencias de las personas a través del dibujo, que es este de acá. En una segunda instancia, lo que hice fue desarrollar un prototipo de este gráfico, que es el que está aquí abajo, que es un gráfico bastante barato y mucho más sencillo de replicar, y lo aplicamos en el marco de los malones del Creo Antofagasta realizados en la ciudad de Antofagasta, y ahí empezamos a recoger las primeras reacciones de la gente frente a esta nueva herramienta. En base a estas experiencias, en el fondo, fue que decidimos convertir Dibujando el Bienestar en una contribución efectiva a las metodologías de encuestas existentes y en ese momento postulamos a un fondar de la línea del fomento del diseño. Entonces, partir diciendo que lo que hicimos durante el año pasado ya, consistió en definir y desarrollar los elementos necesarios para que Dibujando el Bienestar se transformara en una contribución efectiva a las metodologías. Y estos elementos son una definición teórica clara y concisa de bienestar, una medición válida y confiable, pero también agradable, y, finalmente, una forma de difusión amigable y democrática. Entonces, ¿a qué nos referimos con esta medida teórica clara? Una tiene que ver con que las medidas empíricas de bienestar subjetivo, que no son acompañadas de una buena definición teórica, generan suspicacias acerca de qué significan en términos conceptuales. Entonces, por ejemplo, una de las definiciones dentro del bienestar subjetivo es el de la felicidad, y acá tenemos un ejemplo, el propuesto por Van Hoffer, que dice que el grado en el cual un individuo evalúa la calidad global de su vida presente como un todo positivamente. Entonces, acá nos encontramos que la felicidad ha sido abordada desde distintas perspectivas, como la filosofía, el arte, la literatura. Sin embargo, la perspectiva científica se caracteriza por ofrecer esta definición operacional, que es la que nos sirve para poder medirla posteriormente. Por otra parte, también se necesita contar con ciertas mediciones que sean válidas y confiables, y en términos generales, una medida válida es una medida que es válida es la que pretende medir y es confiable si entrega información consistente en mediciones repetidas. Por lo tanto, la confiabilidad sería un requisito para la validez. Esta imagen representa la relación entre validez y confiabilidad, representando nuestra definición de felicidad en el centro del blanco y las mediciones como los puntos.
Entonces tenemos estas tres, donde la primera es no confiable y no válida, porque ninguna de las mediciones le llega al blanco. La segunda es confiable y no válida, porque en repetidas ocasiones apunta a un lugar, pero no es el blanco el que estamos buscando. Y finalmente tenemos la que es confiable y válida. Entonces, en el caso de Dibujando el Bienestar, debemos cumplir con estándares tradicionales de validez y confiabilidad. Por lo tanto, tomamos medidas existentes cuya validez y confiabilidad ya están demostradas. Pero junto a esto, también queremos evitar que el proceso mismo de la medición sea una fuente de malestar para los encuestados, sino más bien una invitación a que sean parte activa de todo el proceso. Entonces, Dibujando el Bienestar se presenta como una experiencia, más que como una encuesta tradicional. Esto la vuelve más llamativa y despierta un mayor interés en los encuestados, que es lo que hemos observado a lo largo de este año, y tanto para responder como también para conocer los resultados posteriormente. Entonces, pintar las respuestas, y esta es parte de nuestra hipótesis, podría minimizar problemas de deseabilidad social, ordenamiento de las preguntas y otros sesgos que afectan las encuestas tradicionales. Entonces, pintando en estas condiciones, pensamos que los encuestados podrían estar menos atentos a la evaluación social de sus respuestas, ya que responder de esta manera les facilitaría la expresión de pensamientos y sentimientos vinculados al ámbito efectivo y no tanto al cognitivo. Y finalmente, el tercer elemento que quisimos cubrir en el desarrollo de este proyecto tiene que ver con la forma de difusión y comunicación de este mismo. Entonces, hoy vivimos en una sociedad que mide todo a través de distintos mecanismos. Lo que compramos, nuestros teléfonos, o sea, estamos constantemente bombardeados por muchas mediciones. Sin embargo, en la mayoría de los casos, todos usan nuestra información menos nosotros mismos. Entonces, ante esto, para nosotros se vuelve importante que la gente que genera los datos sea parte también activa del proceso, y esto también significa que puedan acceder a los resultados, que los entiendan y que si lo desean también los puedan utilizar. Veamos ahora cómo funciona Dibujando el Bienestar y toda la metodología. Entonces tenemos primero que nada una página web que es dibujandoelbienestar.cl, que, como veremos, es parte importante de toda esta herramienta. Entonces, desde aquí se pueden descargar una hoja de preguntas, una hoja de respuestas y las instrucciones. En fondo, depende del número de encuestados que uno quiera hacer, cuántas tiene que imprimir. Entonces, estas encuestas, estas preguntas se entregan a los encuestados, y también se les entrega esta hoja de respuesta. En esta hoja las hojas de preguntas contiene 14 preguntas con 4 alternativas, con 4 respuestas de alternativas que siempre tienen un grado de incremento. Por ejemplo, si la alternativa A es nunca, la B es rara vez, C casi siempre, D siempre. Y en la hoja de respuesta está este gráfico que contiene 14 triángulos, donde cada uno representa una pregunta y cada una de las secciones del triángulo representa una alternativa. Entonces, si la persona en la pregunta 1 responde A, pinta el primer segmento. Si es B, los 2 segmentos, 3, hasta completar la barra entera si es que su opción es la D. Entonces, lo que sucede es que se recogen todas estas hojas y estas son algunas de las fotografías que fuimos tomando durante el año en las distintas instancias. Como pueden ver, tratamos de que sean lo más libre posible, en el fondo que puedan ocupar todos los colores, todas las cosas que quisieran, guardando algunos parámetros para que después estas respuestas puedan ser procesadas. Y acá tenemos un ejemplo de algunas de las respuestas de los gráficos respuesta que hemos obtenido. Entonces, como pueden ver, son bastante variados y pueden llegar a ser súper llamativos. Y lo interesante también de esto es que
estos ejemplos, en el fondo, también se pueden empezar a leer como los resultados y empezar a interpretar los resultados en estos gráficos. Más adelante les voy a contar cómo se lee en detalle, pero acá ya podemos empezar a interpretarlo. Entonces, bueno, estos últimos 5 pasos que tiene la herramienta tienen que ver más bien con el procesamiento y la visualización de los resultados, donde lo que hay que hacer después de obtener las hojas pintadas, hay que digitalizar las respuestas, subirlas nuevamente a la página web y ahí diseñamos un algoritmo que, para que leyera todas las hojas, extrajera las respuestas y las almacenara en una base de datos que luego son visualizadas nuevamente en la página web. Veamos ahora cómo se lee. Esta imagen corresponde a la visualización que se genera dentro de la página web y donde muestra todos los resultados agregados. Entonces es el mismo gráfico que utilizamos para recoger las preguntas, pero esta vez lo vamos a utilizar para comunicar los resultados. Entonces este gráfico está dividido primero que nada de forma horizontal, donde en la parte superior están los aspectos positivos, en la parte inferior los negativos, y luego está en el centro está la felicidad contrapuesto con el sufrimiento. Y también dividido en forma vertical, en este lado está el contexto favorable y el contexto adverso, y por el otro lado encontramos el sentimiento de bienestar y los sentimientos de malestar. Para tener una idea de cuáles son las otras mediciones que estamos haciendo en este gráfico, les voy a mostrar rápidamente cuáles serían los otros indicadores. Entonces les había dicho que teníamos felicidad, luego teníamos relajo, contento y motivación, que serían los sentimientos de bienestar. Luego vendría nerviosismo, tristeza y enojo, los sentimientos de malestar. Nos encontramos con el sufrimiento, luego los del contexto adverso, que serían las dificultades económicas, conflictos con familiares y amigos, y maltrato. Y finalmente los del contexto positivo, que son las actividades recreativas, el desarrollo de capacidades y compartir con seres queridos. Durante el 2014, distintas organizaciones participaron realizando encuestas en distintos lugares de Chile. En La Serena, Antofagasta, Curanilahue, Valdivia, Juan Fernández, Isla de Pascua, fueron por todo Chile haciendo encuestas gracias a estas organizaciones que están aquí abajo. Y hoy día tenemos alrededor de 700 encuestas gracias a ellas y están en la página web. Y acá hay una visualización, como esto es parte de la página web, y están disponibles, de nuevo, están disponibles en la página web, y esta precisamente nos permite comparar los resultados seleccionando algunas de las características, como por ejemplo de las características de los encuestados, como la ocupación, el estado civil o la edad, y se pueden ir agregando aquí arriba distintos más gráficos y luego seleccionando para poder ir comparando distintos aspectos. Entonces no voy a entrar ahora en el detalle de los resultados, pero los dejo invitados a que visiten el sitio y ocupen esta visualización. Y bueno, además tenemos unos computadores a la salida por si los que están muy ansiosos pueden ir a mirarlo inmediatamente. Esta es otra de las versiones de la visualización, que es un mapa, que también está disponible. Entonces esta vez los resultados están agregados por regiones, y acá lo que se puede hacer es que al hacer clic en cada uno de estos indicadores, por ejemplo, yo acá estoy viendo actividades recreativas y las regiones de alguna manera se van ordenando dependiendo de sus resultados. Quiero terminar con algunas de las conclusiones como preliminares de este proyecto, que tienen que ver primero que nada con la satisfacción al responder la encuesta. Nos encontramos que la mayoría de la gente fue súper abierta a responder y a disfrutar como de toda esta experiencia. Después tenemos cosas como un poco más prácticas, que el tiempo que toma hacerla es similar al de una encuesta tradicional. Por lo general se observaron mayores tasas de respuesta en comparación con otras metodologías. Las preguntas y opciones eran claras, por lo tanto eso facilitó mucho la aplicación.
y es aplicable, miramos que era aplicable a distintas edades, obviamente menos los niños más pequeños por el contexto de las preguntas, y también a personas mayores con problemas de motricidad. También nos encontramos ahí con algunos problemas que debiéramos de solucionar en una segunda versión. Bueno, aún nos falta muchísimo para poder evaluar en profundidad lo que significó esta experiencia, pero el objetivo, como dijo Esteban anteriormente, es poder utilizar esta metodología para todo tipo de encuestas, no solo para medir bienestar subjetivo. La única restricción aquí sería que es el número de preguntas. En el fondo, nosotros evaluamos que deberían de ser alrededor de 10 a 20 preguntas como máximo por el tipo de gráfico. Y bueno, también otro de nuestros objetivos a corto plazo sería empezar a realizar esta encuesta en el extranjero, y ya dimos algunos pasos en eso. Este año también las aplicamos en México y en Estados Unidos, y esta es una imagen de una de las intervenciones que se hicieron en Santiago de Tepalcatlalpan, en Ciudad de México, donde la gente respondió la encuesta y también tuvieron una reacción bastante positiva frente a esto. Y bueno, para terminar, me gustaría obviamente agradecer al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes por haber apoyado este proyecto, a la Escuela de Diseño y a INRIA Chile, que fueron los encargados del desarrollo tecnológico detrás de Dibujando el Bienestar, y a Ciudad Emergente. Muchas gracias.